a ver la APP1 y comentamos antes que pues esas cosas que queréis aclarar que tenemos que ultimarlas ya para que todo el mundo, para que no se me pierda nadie de los que queréis hacer la PEC. ¿Qué clases son obligatorias? Chen, chen, chen. ¿Me puedes explicar lo de las PECs? ¿Qué os parece, ¿La PEC y la APP es lo mismo? Los alumnos a vuestros compañeros les está haciendo mucha gracia vuestra conversación. Al final, solo son presenciales las PECs por el mensaje que has puesto en Academos. Bueno, a ver, si ya para al lío, queridos, eso es, ese lozo ya. Ese tiene que ser un tocayo mío o algo parecido. No. Samira. No es mi tocayo. Es que he visto que había un Santiago, pero no. No hay manera de coger hueco presencial. Ya lo sé. ¿No se escucha? Bueno, eso de que no se escucha. ¿Me oís? Yo veo aquí si se escucha. Sí. ¿Ves? Sí. 56. Esta es la interacción por los medios telemáticos. Por eso la gente quiere venir a clase. Eso es. Si no se escucha, si alguno no escucháis, probablemente sea problema vuestro, salís y volvéis a entrar y es más fácil. Pues será mi móvil, claro. Será mi móvil. Si es que ver esto por el móvil, de verdad. Las clases las puedes ver luego donde quieras. Tú quieres decir dónde te tienes que conectar para verlas, ¿no? En el campus en diferido de Inteca es donde están las clases grabadas. La del jueves pasado no la encuentro. Bueno, pues alguno seguro que la tiene encontrada. Espérate un momento. Voy a ver un momento. A ver si me mete ya directamente a mí. Esto es mis tutorías. Mis grabaciones. Tiki. Vamos. Eso es. Esperamos un momentito. Yo es que por aquí accedo rápido y las tengo ya que no tengo que buscarlas. Aunque son muchas. Tiki. Mira. Esta es la del otro día. Muchas gracias. A ver, este es el enlace a la grabación del otro día, ¿de acuerdo? El que no lo tenga, pues la puede ver. No es así. A Pizarro. Ana, ¿no? Te llamas Ana. Bueno, venga, vamos a comentar. Ya estáis 74, más o menos los que estabais antes. ¿Todos los de aquí os habéis retratado de aquí? Vale, si falta alguien, ya sabéis, se ponerlo luego, que si no, no está. A ver, repito, y vamos a hacerlo por última vez, de manera que, bueno, voy a grabarlo y así ya que quede grabado y el que no, que lo vea, ¿vale? Para que no estemos... vamos a poner presentación APP1 Mosto. Mosto de Móstoles, así nos evitamos poner... pongo aquí prácticas y le damos a iniciar grabación y ya lo cuento y el que llegue después que vea la grabación. ¿Vale? A ver, en cuanto salga aquí el puntito rojo, eso es, ya está grabando. Muy bien, bueno, pues os cuento, resumiendo, las APPs de esta asignatura, ya podéis ver la clase anterior en la que lo comentamos, que he puesto el enlace, y vuelvo a resumir mínimamente qué es lo cómo van las APPs en esta asignatura. Primero, APP es actividad práctica presencial, porque era así como eran antes, eran presenciales. PEC
es prueba de evaluación continua, me parece, pero se refiere exactamente a lo mismo. O sea, la pueden llamar PEC, la pueden llamar APP, pero son las prácticas. El caso es que hay 2 actividades prácticas por cuatrimestre. Este cuatrimestre tenemos la APP1 y la APP2, ¿de acuerdo? Y la APP1 tenemos que explicar hoy en qué consiste la APP1 porque los plazos son los que os marqué también en la clase de la semana pasada. Y que no, que vea el enlace, lo he colgado aquí en el chat, es el chat un poquito para atrás, y ve el enlace a la grabación y ahí contaba qué es lo que... las cuestiones generales de las prácticas de la asignatura de aquí. Son de las prácticas de esta asignatura. Son voluntarias las prácticas, por eso es importante que os apuntéis. Y todos los de Madrid Sur os podéis apuntar a la tutoría de Madrid Sur que mejor te venga, a tus horarios, a como sea, ¿de acuerdo? Entonces, creo que solamente será psicobiología, fundamentos de psicobiología en Parla, que la da Marcos, me la da mi amigo Marcos, que es muy majo, entonces la podéis hacer con él, o la podéis hacer conmigo, que también soy muy majo, ¿de acuerdo? Donde queráis. En cualquiera de los dos, la que mejor os venga. Él no sé qué horario, me parece que son los martes cuando lo da él, en Parla, y yo doy los jueves a ultimísima hora aquí en Móstoles. ¿De acuerdo? Entonces os tenéis que apuntar tenéis que decirle al tutor de donde os apuntéis que queréis hacer las prácticas con él. Aquí, porque nosotros tenemos que, os cuento, las prácticas siempre llevan una explicación de en qué consiste la práctica, luego un trabajo que tenéis que hacer. Esos datos se suelen reunir, se agrupan por grupos porque nos tenemos que dividir en grupos para realizar las prácticas y posteriormente, bueno, pues hay una fecha en la que me enviáis a mí los datos, yo se los envío al equipo docente porque suele ser ejercicios de investigación o para simular cómo se haría una investigación en este campo y el equipo docente reúne las de todos los centros asociados y con los resultados hacemos una puesta en común y una vez que se ha hecho esa puesta en común con esos resultados tenéis un plazo de 10 o más días en este caso, me parece que es el del 27 de noviembre al 13 de diciembre, me parece que es aquí, pero tenéis un calendario de PECs vosotros en el portal de la asignatura, vamos, en la página web de la asignatura, entráis y tenéis que tener un calendario de PECs en la que os dicen cuándo es el tiempo en que tenéis abierto el cuestionario para responderlo. Los tutores os corregimos ese cuestionario para poneros nota, ¿de acuerdo? La única manera que tenemos que hacerlo, que tenemos los tutores para poneros nota de las prácticas es corregir el cuestionario online. Y una vez que se cierre el 13 de diciembre para vosotros, se abre para los tutores y ya podemos corregiros. ¿De acuerdo? Entonces, si hacéis toda la práctica pero no respondéis el cuestionario en el periodo de tiempo en el que está abierto para responder, pues os vendrá muy bien la práctica como experiencia personal, pero no os servirá para subir nota, que supongo que querréis todos tener pues ese punto más que te pueden dar las 2 prácticas si tienes un 10 en cada una de ellas, cosa que no es complicado, porque siempre que lo hagas mínimamente bien y no digas burradas, yo voy a tender a ponerte el 10, ¿de acuerdo? Entonces, eso, son voluntarias, tenéis que decirlo y el tutor tiene que contar con vosotros. Yo tengo que tener una lista de los alumnos que hacen las prácticas conmigo aquí en Móstoles, porque yo luego os tengo que buscar entre todos los matriculados en la asignatura en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, en la lista de miles de alumnos que se han matriculado, de los cuales solamente unos cuantos hacéis la práctica porque son voluntarias. Y además, solamente unos cuantos las hacéis conmigo, otros las hacéis con otros. Con lo cual, es importante que yo sepa muy bien quiénes sois los que hacéis las prácticas conmigo para haceros el seguimiento y para poder corregiros el cuestionario. Si yo no os tengo en la lista, no os puedo corregir el cuestionario y no os puedo poner nota. Entonces, la manera como antes se hacían presencialmente, y entonces venía la gente aquí al aula y en el aula lo solucionábamos en un momento y ya está. Y el que no entendía algo se solucionaba aquí porque el lenguaje bidireccional es lo que tiene. Lo que no entiende es, sin embargo, el lenguaje escrito parece que está muy claro, pero a todos os surgen 10.000 dudas. Que es lógico, que esto es... Todavía me hago yo un lío con la plataforma y llevo ya 9 años dando estas tutorías, o sea que imaginaos vosotros. Es lógico, acabáis de apuntaros, acabáis de matricularos, es la primera vez para muchos que estáis en la UNED y es complicado. Pero, ¿cuál es el modo en el que quiera hacer las prácticas conmigo se tiene que apuntar? Como ha dicho antes una compañera por ahí, me parece que era una compañera, yo lo que hago es que como hay unos que venís a clase y otros que estáis online, otros que de repente, y además, si complicamos un poquito más la historia,
daos cuenta que todavía está abierto el plazo de matriculación, o sea, mañana habrá alguien que se apunte de nuevo y tendrá todo el derecho del mundo a poder hacer la práctica y poder tener la puntuación extra en el examen presencial. Pues para evitarnos follones y que yo sepa quién hace la práctica conmigo y tenga vuestros datos correctos, es decir, exactamente quiénes sois vosotros, porque os voy a buscar en la lista de todos los alumnos, tal y como estáis en la base de la UNED, los datos que hayáis dado al inscribiros, pues así es como yo os tengo que buscar. Esto parece una tontería, pero es que luego a mí me complica muchísimo la vida porque a lo mejor te apellidas Sánchez y tú lo has puesto sin acento, yo te busco con acento y no te encuentro. Imagínate que es ese el caso, por ejemplo. Es una tontería, pero esas cosas ocurren. Entonces, sin embargo, si os apuntáis como ya lo hice el año pasado y como voy a hacerlo este año, os apuntáis respondiendo en el foro de la asignatura, entráis en la página web de la asignatura, entráis en Academos, o en ALF, entráis en el portal de la UNED, os logueáis, como se dice ahora, o os autenticáis, como se dice ahora también muy feo, pero vamos, pones tus datos, ya te identifica la plataforma como quién eres y entras en la página de la asignatura. Busca Fundamentos de Psicobiología. En Fundamentos de Psicobiología vas a encontrarte con unos círculos que tienes encima en la página de la asignatura. Primeros pasos en la UNED, guía del estudiante, no sé qué, no sé cuántos. Y uno de ellos es foros de debate. Pinchas en foros de debate, que es bueno que entréis todos y veáis, porque ahí el equipo docente de la asignatura pone avisos, pone el calendario de las PECs, es decir, la información que se necesita, si hay cambios de cómo está, información sobre cómo será el examen cuando sea, las pondrán ahí en el foro, en los foros de debate de la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, si miráis en los foros pone avisos, después de avisos cuestiones generales, después empieza con un tema, con un foro por cada tema del libro, ¿de acuerdo? Y después vienen los foros de las tutorías. Entonces, este es el foro de la tutoría, pone foro de la tutoría 52. Antes ponía, yo no sé por qué lo han quitado ahora, antes hasta la semana pasada ponía foro de la tutoría 52 del tutor Santiago Morales Coria, Móstoles. Ahora solamente pone foro de la tutoría 52, Madrid Sur debajo, y hay otra de foro de la tutoría 52 que sí pone Marcos Uchaparla, con lo cual es la que no es de Marcos Uchaparla, ¿vale? La que está, que pone Santiago, que no pone mi nombre, pero debería ponerlo, no sé si lo rectificarán o no, es en la que tenéis que entrar. Pincháis ahí y ahí veréis un mensaje que he puesto que se titula Inscripción en las prácticas, en mayúsculas está puesto. Inscripción en las prácticas y miráis al lado quién puso el mensaje, porque cuando veis los mensajes se ve el título del mensaje y se ve quién lo ha puesto. Mirad el que he puesto yo, Santiago Morales Coria, ¿de acuerdo? Pincháis ahí, se os abrirá el mensaje y debajo, bueno, que pone el que quiera inscribirse a las prácticas, que se apunte aquí, prácticamente es eso lo que pone, le dais a contestar, veis una pestañita abajo que pone contestar, le dais a contestar y se os abrirá a vosotros un cuadro en donde con que me pongáis simplemente quiero hacer las prácticas me es suficiente, porque a mí el mensaje ese me aparece con tu nombre al lado, con el nombre que está en la base de datos de la UNED, con lo cual yo copio y pego ese nombre y a la hora de buscarte con ese nombre que es el oficial de la UNED me aseguro de que os tengo a todos, ¿de acuerdo? Entonces entráis ahí y contestáis ese mensaje. Contestando ese mensaje antes del 22, ¿por qué? Pues porque la semana del 25 ya tengo yo que enviaros a todos los materiales que son los que vamos a ver hoy en la clase de hoy para poder hacer esta APP1. Entonces, el 22, que es viernes, el último día para que os inscribáis ahí. Con todos los que estéis ahí inscritos, el 22, con todos los que me habéis contestado, que por cierto, como dejo puesto ahí, si podéis ser coordinadores de grupo, pues me lo decís. Si yo puedo ser coordinador de grupo, el coordinador de grupo tiene un poquito más de trabajo y como tiene un poquito más de trabajo, pues yo seré un poquito más condescendiente con los coordinadores y prácticamente tienen asegurado el 10, porque tienen que decirme muchas burradas para que yo no les perdone ese trabajo extra que están haciendo con respecto a sus compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Luego, el que sepáis que los grupos los hago yo, entonces yo cogeré el 23, o sea, me voy a tirar un fin de semana maravilloso, cogiendo a todos los que os habéis, porque si os habéis apuntado respondiéndome ese mensaje y respondiendo el mensaje que he puesto yo, nada más, no pongáis otro mensaje nuevo, ¿de acuerdo? Responded ese mensaje y yo entonces, entrando en ese mensaje, le doy a ver conversación completa y tengo una lista de todos los que os habéis apuntado.
me salen, pues si me sale un número, si me pone 124 mensajes, sé que estáis 124 queriendo apuntaros a las prácticas o aproximadamente ese número. Eso me da a mí la posibilidad de calcular cuántos grupos se tienen que hacer, ¿vale? Entonces, lo siguiente que voy a hacer va a ser buscar unos que puedan ser coordinador, que hayan dicho en el mensaje, yo puedo ser coordinador. Entonces, esos, una vez que tenga un coordinador, le empiezo a meter alumnos que formen parte del grupo. Que sepáis que los grupos en sí no son, es decir, el trabajo hay que hacerlo individual. No, los grupos son organizativos, son simplemente para distribuir los archivos en esta PEC, para que yo envíe los archivos a los coordinadores y los coordinadores envíen los archivos a los miembros de su grupo. De otras cosas, para que yo no tenga que mandar 100 y pico correos, porque si mando 100 y pico correos, lo va a meter en spam seguro. ¿De acuerdo? Entonces, yo enviaré pues 10, 12 correos a los coordinadores y los coordinadores enviarán a los miembros de su grupo los archivos necesarios para hacer la PEC, que es un archivo el que tenéis que tener todos. Los coordinadores tendrán que tener dos. Uno con los datos del grupo y otro con el trabajo individual que hay que hacer cada uno, que es el que vais a tener todos. ¿De acuerdo? En realidad funciona más o menos así, no es más complicado. Y se necesita tener un Excel 2007 mínimo para que pueda funcionar bien, porque los archivos con los que se trabaja son archivos de Excel modificados, que ya nos los da el equipo docente así, y modificados con macros. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis un Excel anterior a 2007, que supongo que no, algunos casi no habéis nacido en 2007, entonces, si tenéis un Excel anterior, pues es que es así. Yo puedo tener Excel más antiguos, pero muchos de los que estáis aquí es difícil que tengáis un Excel más antiguo. El caso es que teniendo ese requisito, si seguís las instrucciones no tendréis problemas y no habrá mucho jaleo porque está preparado para contestar solamente lo que hay que contestar. Voy a ir quitando de aquí algunas ventanas porque si no se me va a hacer esto inmenso y a la hora que quiero... Campus Tutor. Venga, con esto ya me vale. Seguís ahí, ¿no? Los que estáis online. Sí, vale, ya veréis. 56, ¿ves? Ahí está. Vale. Mira, tengo un primo, una prima, Morales. Muy bien, esto es, ya sabes, tendrás más cerca el 10 también, simplemente por... Tienes un apellido interesante. Esto es... Bueno, en serio, vamos a ver, esta primera práctica, sabéis que la semana que viene y la siguiente podremos dar parte del temario, empezaremos, ya os dije que empezaremos por el tema 2, y daremos lo más importante del tema 2 y del tema 3, por lo menos para que podamos sacarle jugo a estas prácticas y que comprendáis bien para qué sirve todo esto. Básicamente la práctica que ya inicié el año pasado, la semana pasada ya os di alguna información. La práctica consiste en hacer un ejercicio para ver si la personalidad es heredable o no es heredable. Es esto. Una de las cosas que siempre os van a preguntar es si os he dicho que tenéis que hacer, que os van a preguntar en el cuestionario y que la vais a tener que poner, y es si os he dicho que hagáis un diario de prácticas. Entonces tenéis que poner sí, ¿vale? Lo digo porque alguno en la APP4 todavía me pone no. Y eso me complica el ponerle el 10, ¿entendéis? Pues luego entra el equipo docente y revisa algún cuestionario y me va a tocar precisamente el que ha puesto eso y voy a quedar más, ¿entendéis? Entonces, intentad facilitarme que os ponga el 10, o sea, es así de simple. Eso es. Intentad facilitarme que os ponga un 10. Como os digo, básicamente es ver a ver si algo tan etéreo, tan ambiguo, tan abstracto como la personalidad es heredable genéticamente, evidentemente, no por notario ni nada por esto. Si me mandas un jamón, pues si es de pata negra siempre se tendrá en cuenta, no te preocupes. Ana, no, Antonio, tú eres Antonio. La cuestión es, lo primero que hay que hacer, lo primero que se hace cuando se va a estudiar un tema como esto, un constructo psicológico como es la personalidad, es operacionalizar la variable. ¿De acuerdo? Entonces, esta variable de personalidad, lo que habrá que ver es circunscribirla, hacerla operativa, eso es operacionalizar, ¿no? Es decir, cómo circunscribo, cómo concreto el tema de personalidad y cómo puedo manejar ese concepto. Entonces, aquí lo que se va a hacer es, dentro de los distintos paradigmas que hay para estudiar la personalidad,
Hay uno que crearon Costa y McRae en el 74, me parece, que es el que agrupa la personalidad en 5 grandes rasgos, que es el del Big Five, de ahí viene BFI, ¿lo veis aquí? Que pone BFI, pues eso es Big Five Inventory, porque es la herramienta con la que miden ellos la personalidad, es con un inventario de los 5 grandes, que se llama 5 grandes rasgos en los que se agrupa toda la diversidad de la personalidad. Como veréis cuando estudiéis psicología de la personalidad, además de este paradigma de 5, hay otro paradigma de 7, hay otro paradigma de 3, hay otro paradigma... Hay distintos paradigmas en función de quién hace esos estudios. Como esto no es una asignatura de psicología de la personalidad, no nos importa si realmente el Big Five nos lo creemos, no nos lo creemos o lo que sea, o si nos parece mejor el Big 7 o el Big 3 u otro que sea. ¿De acuerdo? Simplemente cogemos esa herramienta porque es útil, porque es sencilla, porque en 5 minutos consiste en un cuestionario de 44 ítems en los que se contesta en una escala de 5, que ahora veremos, una escala tipo Likert se llama, de 5, de manera que valoras de 1 a 5 lo que te preguntan en el test este, que es un test como el de la Superpop, o sea, no os compliquéis y hay que pasarlo como se pasa el de la Superpop, o sea, no pasa nada porque os riáis y porque se haga, o sea, que hay que contestarlo casi intuitivamente, ¿de acuerdo? En cuanto uno tenga que comerse, se vaya a comer el coco en responder una pregunta, eso ya es, o sea, es cómo te ves tú rápidamente, porque os dado cuenta que la personalidad es algo bastante etéreo, por así decir, no es lo mismo el concepto que tú tienes de cuál es tu personalidad que el concepto que tiene otro que te conoce de cuál es tu personalidad. O sea, no es lo mismo cómo te ves tú a cómo te ven los demás. Esto es una idea de que lo que se hace es pasar el test a 3 sujetos experimentales. Cada uno de vosotros va a tener que pasar el test a 3 sujetos experimentales. De esos 3 sujetos experimentales, 2 tendrán parentesco genético y otro no tendrá parentesco genético con ninguno de los anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto de qué va? Al final lo que se hace es, se estudian las correlaciones en las respuestas a esos 42, 44 ítems entre los que tienen parentesco y entre los que no tienen parentesco, y si hay mayor correlación entre los que tienen parentesco genético, podremos apoyar la teoría de que hay una heredabilidad genética de la personalidad. Si tienen más las correlaciones son más altas entre los que no tienen parentesco genético que los que sí tienen parentesco genético, diríamos entonces que la personalidad no es heredable, sino que es más debida a causas ambientales. Es más, aún así, se calculará un valor concreto de la heredabilidad, ¿de acuerdo? Ya veremos en las 2 clases que vienen, bueno, si nos da tiempo y si no en la de puesta en común de los resultados de esta, veremos cómo se hace ese cálculo concreto de la heredabilidad y qué es lo que supone esa heredabilidad. ¿De acuerdo? Como lo matizaremos bien claro qué es lo que hay. Ya os digo yo de antemano que el concepto este de si algo es heredable o no es heredable en ciencia está más que superado. O sea, todo en realidad se debe a la interacción entre genes y ambiente. Esa es la idea. Pero sí que nos sirve para orientarnos de alguna manera si es algo en lo que los genes tienen una influencia fuerte o no tienen una influencia fuerte. Ya está, básicamente es eso. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, vais a tener que pasar, como digo, el test a 3 sujetos experimentales. Tienen que tener 2 condiciones. Una primera, que todos sean mayores de edad. ¿Vale? Y una segunda es que todos los 3 tienen que ser del mismo sexo. ¿Vale? Eso es simplemente para no meter una variable que pudiese explicarlo, es decir, que imagínate que con el que tienes parentesco genético es de sexo contrario y con el que no tienes parentesco genético es del mismo sexo y se puede atribuir la semejanza a cuestiones de sexo, a similitud de sexo. Pues por eso es por lo que se ponen los 3 del mismo sexo. La cuestión es que, fijaos, hay que pasarlo concretando a un sujeto A, que como pone aquí será el hijo. Voy a compartir pantalla con... esto es una presentación que hice el año pasado porque no funcionaban fatal las plataformas y para que lo monté en un PowerPoint capturas de pantalla de los archivos. Pero ahora que se puede compartir pantalla, pues prefiero que veáis el archivo concreto y que vayamos tocando el archivo concreto que os voy a mandar yo. Os mandaré la semana del 25 es lunes, 26, 27, 28. El 28, que ya lo puse la semana pasada en la clase, ver la grabación y puse las fechas concretas en las que yo os enviaré los archivos, el BFI,
que es el del Big Five de inventoría, a los coordinadores para que lo distribuyáis en vuestro grupo. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla. Vamos a darle a ventana. Esta es compartir. Aquí tenemos. Espero, el problema es que cuando yo estoy manejando esto no veo ya el aula VIP. Entonces, si por lo que sea esto se va o hay algún problema o no me veis o no me oís de verdad, pues comunicad con alguno de los que está aquí que me avise. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, lo primero, este es lo que se os abrirá cuando os llegue el BFI, cuestionario BFI, que en realidad es un archivo de Excel modificado. Por lo tanto, lo primero que os tenéis que fijar es en este cartelito que sale aquí, ¿vale? Advertencia de seguridad, las macros se han deshabilitado, habilitar contenido. Os puede salir este mensaje, habilitar contenido, u otro mensaje que ponga habilitar macros o algo por el estilo. El caso es que lo primero que hay que hacer es pinchar aquí, porque si no pinchas aquí, esto no funciona, ¿de acuerdo? Vale, que se os vaya y ya el archivo está útil para trabajarlo. Fijaos, primero veis las instrucciones de esta aplicación, se deberá pasar el cuestionario de los 3 sujetos que seleccione para participar en la prueba, tiqui, 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 tiqui. Si se ha pasado el cuestionario en formato impreso, olvidaos porque todos vais a pasar el cuestionario en formato online. Me haréis 200.000 preguntas. Si yo puedo y lo puedo hacer, pues hacerlo como sea. Tú puedes hacer por teléfono la entrevista con la otra persona, decirle lo que sea e ir poniendo tú los datos. Tenerle personalmente, lo que sea. El caso es que se pase, como digo, en 5 minutos con cada sujeto experimental. Que no le deis más vueltas ni perdáis más tiempo, que hay mucho temario que luego que tenéis que estudiar y manejar, más importante que el hacer el BFI este. El BFI hay que hacerlo bien, pero es sencillo, de verdad, no os compliquéis y no le deis muchas vueltas. Como veis, el sujeto A, y todos vais a tener exactamente este archivo, el sujeto A va a ser, lo vamos a llamar hijo o hija, ¿de acuerdo? El sujeto B, que es aquel con el que comparte genes, va a ser el progenitor del sujeto A. O sea, si es hijo el sujeto A, será el padre, ¿de acuerdo? Porque tienen que ser los 3 del mismo sexo. Si es hija, será la madre. O sea, tenéis que buscar una madre y una hija para poder hacer esto. Preguntas que suelen ocurrir. ¿Puedo ser yo? Pues sí, puedes ser tú uno. Si puedes ser madre o puedes ser hija, o padre o hijo, depende de cada uno, ¿de acuerdo? Siempre que los dos seáis mayores de edad, podéis ser cualquiera de vosotros y responder vosotros al este. Y un sujeto C que va a ser amigo del sujeto A. ¿De acuerdo? Amigo o amiga del sujeto A. Si es hija, será madre y amiga de A. ¿De acuerdo? ¿Entendido, no? Fácil. Entonces, una vez que tenemos esto, como dice, tenga en cuenta que el sujeto A siempre será el hijo, el B uno de los progenitores y el C un amigo de A. Una vez introducidos los datos, puse el botón valoración de cuestionarios. Vamos a ir paso por paso. Dice, pasar el cuestionario al sujeto A. Le pinchamos aquí y se abre, como veis, la siguiente pestaña. Veis aquí las pestañas que están y seguir las instrucciones y es muy sencillo. Dice, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones que aparecen en el cuestionario, puntuándolas de 1 a 5. Esto es lo que os decía de una escala tipo Likert, ¿de acuerdo? 1, muy en desacuerdo, 5, muy de acuerdo y 2, 3, 4, los puntos intermedios. ¿Lo veis? Se lo leéis antes, o sea, vas a tener que decirme de 1 a 5 si estás conforme con lo que dice el test pues eso, siendo 1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo y se lo leéis todo y ya está. Entonces, lo primero que vais a tener es que poner los datos aquí de esa persona. Los datos van a ser el sexo y la edad. No necesitamos nada más. Es completamente anónimo y no necesitamos ningún otro dato. Sexo, pincháis y os va a dar 2 opciones. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y esas son las 2 opciones. Pincháis en la que sea. Vamos a poner mujer, por ejemplo. Edad. Edad, como veis, al pinchar te dice edad en años, mayor de 18. Por eso tiene que ser mayor de 18. Si yo pongo aquí 15, ¿vale? Me va a dar un mensaje de error. ¿De acuerdo? Entonces, cancelar y otra vez. Entonces, mujer, como es hijo, vamos a poner que tenga 20 años. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ahí ya me lo admito. Y entonces ya pasáis el cuestionario BFI. El cuestionario BFI, como os digo, es como el de la Superpop. ¿Es usted conversador? ¿Tiende a criticar a los demás? ¿Hace su trabajo a conciencia? Pues aquí van poniendo cada uno del 1 al 5. ¿De acuerdo? Ya está. Voy a hacer un simulacro. Vamos a puntuar aquí al tuntún simplemente. ¿Querías preguntarme? No. Vale, vale. Vamos a poner al tuntún unos números del 1 al 5. Mira, me he dejado uno por ahí. ¿Vale? Para que veáis cómo se va haciendo todo.
Bien, 52 he puesto ahí, claro, me dice reintentar, sí, que 52 no me vale. 5. Tiki. Intro, vale. 4, 4. Venga, ¿veis? He pasado todos. Cuando te sale esto, puedes volver al inicio o pasar el cuestionario al sujeto B. Le doy a pasar el cuestionario al sujeto B, se me va a abrir otra vez lo mismo, ¿de acuerdo? Y es exactamente lo mismo para el sujeto B. Se lo haces y lo pasas en 5 minutos, como digo. Como el primero era mujer, el segundo tiene que ser mujer. Como es la madre, vamos a ponerle unos cuantos años más, ¿vale? Pues si tiene 20, vamos a poner 45, que la ha tenido con 25 años, ¿vale? Por ejemplo. Y volvemos a poner, a rellenar esto. Lo relleno al azar. Vaya, ya le he dado, ya he coordinado mal. ¿Vale? Ya tenemos relleno el sujeto B y le pasamos al amigo, sujeto C, como es amigo, amiga va a ser, mujer, le vamos a poner edad pues similar a la que tenía la otra, si tenía 20 vamos a ponerle que tiene 21 y vamos. Esto conviene que lo hagáis bien, no lo hagáis como yo, o sea, simplemente se lo preguntáis y lo hacéis en condiciones, ¿de acuerdo? Pero como veis es muy sencillo. Las preguntas son: realiza las tareas de manera eficiente, permanece tranquilo en situaciones tensas, pues lo que uno crea del 1 al 5 en ese momento y sin darle muchas vueltas, ¿vale? No hace falta ni se va a sacar ninguna conclusión de aquí importante, ni se le va a decir si tiene problemas de personalidad, ni nada en absoluto. No es el objetivo ni la intención. Esto simplemente va a dar un valor de cada uno de los 5 rasgos en los que agrupan bajo este paradigma la personalidad. ¿De acuerdo? Si veis, una vez que hemos contestado todos, te pone valoración cuestionarios. Le doy a valorar cuestionarios y ya, como veis, entro en la página de resultados, en la pestaña de resultados. Aquí, seguid las instrucciones, no olvide poner sus datos personales, casillas A, B, C y D. Estas casillas de aquí. Lo primero es pinchar, buscar el centro asociado, ¿de acuerdo? Entonces, el centro asociado voy a buscar en esta lista, me iré a los de Madrid, y tendré que buscar Madrid Sur, ¿no? Madrid Sur, Móstoles, ¿dónde está? ¿Por ahí está ya? No, Madrid Sur le gané, Madrid Sur Móstoles, aquí está, ¿no? Madrid Sur Móstoles, ¿de acuerdo? Siguiente, le voy a poner aquí apellidos, pues le pones los apellidos, pones el nombre, supongo que estoy aquí, esto es, y ahora te dice DNI o pasaporte, solo los 5 primeros dígitos. En aplicaciones que habían preparado otros años, a veces si ponéis si vuestro DNI empieza por 0 y ponéis 0, pues a veces daba problemas. Entonces nos evitaremos, vamos a poner los 5 primeros dígitos de nuestro DNI quitando los ceros, ¿de acuerdo? Si tu primer dígito es en mi carnet, por ejemplo, que es 00831, pues pongo 831 y sigo para adelante, ¿de acuerdo? Dos más. Esto es simplemente para tabular los datos y para que tus sujetos experimentales estén asociados a esos 5 números tuyos. Pero da igual en realidad los que sean. Nadie va a comprobar si este es tu DNI en absoluto ni nada. Conviene, pues porque lo hemos hecho así y si es algún problema, alguno está ahí. Hay alguien que me pregunta, y si yo tengo NI en vez de DNI, me da exactamente igual. Ponéis los 5 primeros dígitos, ¿vale? Números, los 5 primeros números que no sean el 0 de... el 0 puede estar en medio, pero no a la izquierda, ¿de acuerdo? Empezad con... Ponéis ahí. Yo aquí, por ejemplo, fijaos, vamos a poner 5, 4, 3, 2, 1. Son 5 dígitos. Y lo siguiente que hay que hacer es corregir el cuestionario, como veis. Para realizar la valoración de los 3 sujetos, pulse el botón corregir cuestionario. Te lo dice, ¿no? Fácil. Una vez que has metido los datos, corregir cuestionario. Y ahora se va a llenar esta línea que veis aquí con los resultados de vuestro trabajo. Corregir cuestionario. Y aquí está, como veis, la identidad del sujeto, el sujeto que sois vosotros, el experimentador, y aquí tenéis un valor de cada uno de los 5 rasgos a cada uno de los 3. Entonces, fíjate, el sujeto A, tienes unos datos generales que es mujer, 20 años, y el valor de extraversión es 29. El del sujeto B, el valor de extraversión es 22 y el del sujeto C es 27. ¿De acuerdo?
La empatía te da otro valor por cada uno de los sujetos, la escrupulosidad otro valor por cada uno de los sujetos, neuroticismo otro valor por cada uno de los sujetos, de franqueza otro valor por cada uno de los sujetos. Ya está, no se necesita nada más. Esto es el resultado y esta es la prueba de que habéis hecho vuestra práctica, habéis participado en la parte experimental de vuestra práctica. Lo siguiente que hay que hacer es generar y personalizar el nombre del fichero de datos. ¿Vale? Que te dice aquí. Genere el nombre del fichero pulsando el botón generar y personalizar nombre del fichero de datos. Antes debe haber cumplimentado los datos de las casillas A, B y C. Como ya lo hemos hecho, le damos a generar y personalizar el nombre del fichero de datos. PIC, y como veis, te sale aquí Madrid Sur Móstoles, que son los datos que tú le has puesto, el centro asociado al que estás, los apellidos y nombre que tú le has puesto, ¿vale? Y esto es lo que vais a mandar. O sea, vais a mandar este archivo con estos datos a vuestro coordinador antes del 5. El 5 me tiene que llegar a mí, el 5 de noviembre, porque yo el 8 de noviembre es el último día que tengo para enviar. El 5 de noviembre es viernes, el 8 de noviembre es el último día que yo tengo para enviar los datos al equipo docente, que tiene que reunir los datos de todos y hacer la estadística y en una semana devolvernos los resultados y hacer la puesta en común. ¿De acuerdo? Con esto, ya os digo, con el trabajo que vosotros habéis hecho al pasar los 3 test, os podéis hacer una idea, pero en realidad no podéis sacar conclusión de ningún tipo, ni si se parecen más los que tienen, porque no vale solamente con este valor numérico, sino con la correlación en cada una de las respuestas, ¿de acuerdo? Eso se hace mediante una herramienta informática que lo hace el equipo docente y ya nos da los resultados. Vosotros simplemente tenéis que ver cómo va esto. Lo que te dicen aquí es que este nombre que te ha generado automáticamente es el nombre oficial que tú le tienes que dar a tu archivo, al que vas a enviar a tu coordinador. Este archivo lo vais a guardar vosotros también en vuestro ordenador, porque cuando hagáis el cuestionario es fácil que os pidan, lo suelen hacer, que adjuntéis este archivo al cuestionario. Esta es la prueba de que vosotros habéis hecho el trabajo. Ya está. ¿De acuerdo? Ese es. Si te dicen que adjuntes el fichero de grupo, me podéis adjuntar este. Yo voy a corregir los cuestionarios, sé quién va a haberlo hecho, voy a haber recibido los archivos de grupo y para evitarnos más trasiego de archivos, que el del grupo una vez que lo haga os lo envía a vosotros y todos, simplemente vosotros se lo enviáis este archivo al coordinador de grupo y el coordinador de grupo me envía el archivo de los datos completos del grupo a mí. ¿De acuerdo? En las fechas que hemos dicho. La cuestión es que veis, cuando os pone aquí que cuando habéis generado el fichero, te sale aquí el nombre y exactamente lo mismo aparece aquí en la barra de fórmulas. ¿Veis? Esto se llama barra de fórmulas. Justo debajo de donde aparecía habilitar macros o habilitar contenidos, esta es la barra de fórmulas. A la derecha de FX, que es el símbolo de fórmula, aparece esto. Entonces, fijaos que lo que dice, marque y copie desde la barra de fórmulas el texto en el que aparecerá en esa celda. O sea, esto, marcar y copiar, es coger aquí, pinchar con el ratón, llegar hasta el final y una vez que estáis aquí, le dais a Control C, que es copiar, o botón derecho, copiar. Yo os recomiendo que lo hagáis con Control C porque Control C y Control V, en este caso, con estos archivos, funciona bien. Si lo hacéis con el botón derecho y le dais a copiar, cuando deis pegar, te va a salir opciones de pegado. ¿De acuerdo? En este caso, como es el nombre, no hay problema. Pero cuando tengáis que pegar los valores estos, los coordinadores, si lo hacéis con el botón derecho, dentro de las opciones de pegado que te dan hay que pegarlo como valores, si no te va a dar problemas al tener algunos elementos alfanuméricos, ¿vale? Algunos que son de lectura y otros que son numéricos, con los que se puede hacer combinaciones. Hay que ponerlo como os digo, como valores. Voy a darle aquí a ocultar que está. Fijaos, yo lo que hago es que una vez que he copiado esto, voy a nombrar así mi fichero. ¿Cómo lo hago yo? Yo hago de la manera que creo que es más sencilla. Pinchas en archivo, le das a guardar como, ¿veis? Y en guardar como, yo lo voy a guardar en la carpeta que estamos. Entonces, como veis, me sale aquí el nombre que tenía. Le doy Control V y me va a poner el nombre que he copiado del anterior. ¿De acuerdo? Y con ese nombre yo le doy a guardar. Y ya le tengo, como veis, este es el nombre que tiene mi archivo. Ese es el archivo que voy a enviar a mi coordinador. ¿De acuerdo? Al coordinador de mi grupo. Espero, a ver. Vale. Espero que me estáis siguiendo los que estáis por aquí, que ahora me he puesto para veros. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos
a esta página. Ahora lo que voy a hacer es, voy a cerrar esta, es probable que al cerrar este archivo, que ya tengo guardado yo el otro, porque voy a abrir el de los datos completos del grupo, que ese es el archivo que enviaré a los coordinadores y las coordinadoras se quedarán con él y os enviarán a vosotros el BCI, ¿de acuerdo? Este es el que me tienen que enviar. Entonces, voy a cerrar este archivo. Ahora, ¿veis? Os sale en negro esto. No os preocupéis que ahora va a salir el siguiente. ¿Vale? Tabla conjunta de datos del grupo. Como veis, es otro archivo de Excel modificado, bien sencillo. Entonces, voy a darle aquí de nuevo a compartir escritorio. Ventana, tiki, tiki, compartir. Y ya lo tenemos. Espero que estemos viendo esto. A ver. Eso es, ya lo estamos viendo. Muy bien. Este es el archivo que tienen que tener los coordinadores y que se quedarán con él. Como veis, lo primero que hay que hacer otra vez es habilitar contenidos. Esto es muy importante. Si no le dais aquí, empezará a haceros locuras. ¿Vale? Empezaréis ahí y me fundiréis a correos electrónicos diciendo ¿qué me pasa? Que no me sale, que no sé qué. De verdad, mirad la grabación, habilitar contenidos, lo primero. Los coordinadores tendrán que poner apellidos y nombre de todos los miembros de su grupo, incluido él también. Esto, cuando a mí el coordinador me lo envíe, yo tabularé y veré que coinciden con los que yo tengo en la lista como miembros del grupo. ¿De acuerdo? Si imagínate que son grupos de 14 miembros, porque los grupos serán mínimo de 12, puesto que para la PEC 2 se van a necesitar que sean 12 por grupo. Entonces, mínimo de 12, pues que pueden ser 14, puede ser que haya alguno más, ¿de acuerdo? Esos 14 que vais a ser miembros de ese grupo, si al final al coordinador no le envían el trabajo 2 personas, pues me pone aquí los 12 nombres y apellidos de los que se lo han enviado, ¿vale? Y yo cogeré, cotejaré la lista con los que tengo y te diré cuando me envíes el archivo a la coordinadora, yo cogeré y diré, oye, te falta falta el trabajo de fulanito y de menganito. Entonces ya me contestas y me dirás, es que fulanito y menganito al final no hacen la práctica. O, mira, estoy harta de escribirles si no me responden o cosas por el estilo. ¿Qué ocurre? Entonces yo tomo nota de eso y ya está. Y al que no esté aquí y no me lo mande a mí o no me justifique de alguna manera que le ha pasado algo o lo que sea, también os advierto, cuando no encontréis un archivo que os hayan tenido que mandar, que os haya tenido que mandar yo, os haya tenido que mandar alguno de los miembros de vuestro grupo, antes de nada mirad en spam, a ver si vuestro cortafuegos os lo ha metido en spam por lo que sea y no lo encontráis simplemente porque está ahí. Una vez que confirmáis que no está en spam, pues ya llamáis, montáis en cólera y lo que sea, me llamáis a mí, vamos, me escribís a mí o lo que sea. ¿De acuerdo? Simplemente eso, que con que me vengan aquí los nombres de los que realmente lo han hecho. Yo cogeré aquí, como veis, cada alumno va a tener una fila de datos. Si el grupo son 12 miembros, tiene que tener el archivo de datos del grupo 12 filas. Yo comprobaré que coinciden el número de alumnos con el número de filas del archivo que me mandas. Si no es así, te lo diré. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, escribís aquí esto y como veis, datos, o pinchas aquí o pinchas aquí y vas a los datos. Como veis, fijaos, no olvides seleccionar el centro asociado, así como los apellidos, nombre del coordinador, del grupo, o sea, lo que tienes que rellenar aquí, estas líneas. ¿De acuerdo? Entonces, el coordinador pondrá aquí el centro asociado al que pertenece. No voy a buscar el de Mosto, le voy a poner el primero, el de A Coruña, ¿vale? Ahora sois gallegas. Y apellidos y nombre, pues ponéis los apellidos. Bueno, ahí le he puesto solamente un apellido, voy a ponerle 2, ¿de acuerdo? Aunque puede ser que solo tengáis un apellido. Vale. Y nombre, ¿vale? Y son los datos que tenéis vosotros. Como veis, aquí te dice, una vez que has puesto todos estos datos, lo suyo es que copies y pegues aquí los datos que te ha enviado cada alumno, ¿vale? Fijaos que si esto era así, voy a poner aquí cuestionario BFI, este era, a ver, ¿por qué no me ha abierto el cuestionario BFI? Que yo quiero, que me lo está abriendo, vale. No sé, a lo mejor se ha ido, en los que esperaos un momentito que vamos a ver. ¿Pero por qué no quieres abrírmelo? Está compartiendo una ventana, ya lo sé, está compartiendo una ventana, quiero compartirla.
No sé qué le pasa, que no quiere abrir el... Esperad un poquito. Creo que has vuelto a abrir la página que ya está abierta, ¿no? No, le he dado al cuestionario BCI, la que tengo... ¿Es la que está abierta ahora? No, la que tengo abierta es tabla conjunta de datos de grupo, acuérdate. La que tengo abierta es esta, que es tabla conjunta de datos de grupo de trabajo. Entonces, lo que quiero es abrir este. Y vuelve a abrirse. Lo que no sé es por qué me abre este, porque el otro ya está abierto. ¿Vale? Porque es que me voy a Excel, o sea, lo que hace es, como es un Excel, me abre directamente este. Quizás hay que cerrar primero la que está abierta ahora. No tendría por qué. Quiero decir, lo suyo sería que me apareciesen aquí dos Excel. Un Excel y debajo otro, que sería el que, ¿sabes? ¿Eso de dejar de compartir? Sí, no es bueno dejar de compartir. Hay que ser... hay que ser generoso, hombre. No, esto de dejar de compartir es esto. ¿Vale? A lo mejor es que, como estoy compartiendo, no quiere, o lo que sea, que lo está diciendo vuestro compañero. Bueno, pero es que no sé por qué se está volviendo loco con esto, ¿ves? No quiere. Le voy a dar a ocultar esto. Teóricamente tendría que abrirme la app1, este, app1, pero es que está un poco tonto. A ver. ¿Ves? No quiere compartirlo. Yo es para que veáis cómo se copia y se pega, que es una tontería, pero que, como os decía, fijaos, vamos a... ¿Voy a cerrar este? No, no lo voy a cerrar porque si no, la liamos. Espérate. A ver cómo estamos aquí. Bueno, estáis viendo lo mismo que estamos viendo todos. Y si tabulas, el profesor dejó de compartir vídeo. ¿Cómo que dejó de compartir vídeo? No, 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 no. Esto está compartiendo todo. Seguimos. A ver. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a... no quiere abrirme este. Es que no quiere abrirlo. Voy a cerrar este, ¿vale? Ahora sí que me saldrá. ¿Desea guardar los cambios? No lo voy a guardar. Voy a abrir no voy a abrir este, perdón. Fuera. Este no quiero. Perdón. Ahora sí que habrá salido lo que quiero abrir este. Este, se copian los datos, el coordinador pinchará aquí, bloqueará esta línea, ¿de acuerdo? De datos concretos. Al bloquear, no le doy otra vez, que si no la liamos. Al bloquear esta línea, le doy a control C, se me pondrá en así, ya me lo está copiando. ¿De acuerdo? El que no haya utilizado este es así de sencillo. Ahora, lo suyo es que abriendo la tabla conjunta de datos, que aquí lo tenemos, ahora no sé si lo estará... Esperaos que aquí, ¿veis? Ya no está compartiendo. Ahora sí vamos a compartir. No os preocupéis. Ventana... espérate a ver cuál es. Este... Tabla conjunta de datos. Este es. Compartir. Fijaos. Se me ha ido de más abajo del todo. ¿Veis? Entonces yo, como he copiado eso, me coloco en la primera casilla y le doy control V, tiki, y me lo copia y me lo coloca todo. Así con todos los miembros del grupo, ¿de acuerdo? De manera que por cada miembro del grupo que haya hecho el trabajo me aparecerá una línea. De manera que si sois 12 en el grupo, aparecerán 12 líneas. Y esto me llegará a mí, yo bloquearé esas 12 líneas, ¿vale? Y lo copiaré en una tabla de centro asociado. Y eso se lo enviaré al equipo docente. Y con eso de cada uno de los centros asociados de España harán la estadística general. ¿De acuerdo? Esto ahora sí lo estáis viendo, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. ¿De dónde viene el ID sujeto? Pues el ID sujeto, fijaos, que... A ver si quiere esto.
Pero veis, no, este era el anterior, este es el que estamos compartiendo. Fijaos aquí, era lo de que decía del centro asociado, le habíamos puesto La Coruña, ¿de acuerdo? El primero, habíamos puesto de nombre, de apellidos así, de nombre así, y ahora le doy a generar y personalizar el nombre del fichero, ¿vale? Y como veis, me sale igual, el centro asociado, los apellidos y nombre que yo le he puesto. Esto es lo que me enviáis a mí y este es el archivo en el que vendrá el centro asociado, el de Móstoles será aquí, y el nombre y apellidos del coordinador. Y yo con esto haré la tabla del centro asociado. Ya está. Y esto exactamente igual, el coordinador lo va a guardar en archivo, guardar como... Bueno, espérate, un momento, perdón. Que no, espérate, cancelar. Esto lo copio, ¿vale? Como habíamos hecho antes, copio, lo bloqueo, lo copio, control C y ahora le doy archivo, guardar como y cuando salga el guardar como, aquí le voy a poner control V y se va a llamar como le he puesto que se llame, ¿de acuerdo? Guardar. Y ya ese archivo es el que cogeré y mandaré al coordinador, vamos, al tutor que soy yo, ¿de acuerdo? Ya está. Eso es lo que hay que hacer con estos archivos. No es más complicado, ¿de acuerdo? Como os digo, tendréis tantas filas como miembros tiene ese grupo y que no se os olvide poner los apellidos y el nombre de todos los miembros de vuestro grupo. Ya está, esto es lo único que hay que hacer. ¿De acuerdo? Lo único y todo lo que hay que hacer. Vamos a ponernos aquí para ver lo que estáis viendo. Ahí está. ¿De acuerdo? Eso es. Te puedes mover por donde sea, como veis, pones los cuadros datos, como sea. O pinchas aquí en datos o pinchas abajo en las pestañas que te salen. ¿De acuerdo? Veis que no es complicado. Esto, lo único que hay que recordar exactamente que tienen que ser mayores de edad, tienen que ser del mismo sexo y antes de nada os tenéis que apuntar a las prácticas respondiendo el mensaje en el foro de la tutoría, en la página web de la asignatura, el mensaje inscripción en las prácticas. Le dais ahí a contestar, que pone como primera opción me parece abajo, le dais a contestar y me lo ponéis y yo ya os tendré en cuenta. El jueves después del 22, que será el 28, me parece, el 28, tendréis publicado, ya habré puesto otro mensaje en el foro en el que pondré lista de alumnos de la APP1. Y ahí estaréis por grupos todos vosotros. Tendréis en negrita el coordinador y los miembros de su grupo debajo, ¿de acuerdo? Con nombre y apellidos y correo electrónico de la UNED, el correo oficial de la UNED. Ya está. Eso es lo que... Y en esa lista, antes de la clase podréis entrar, porque lo habréis puesto antes, y miráis a ver si estáis en esa lista. Si no estáis en esa lista, me lo decís, porque algo ha pasado, no os he tenido en cuenta, a lo mejor no me habéis respondido donde me habéis dicho, me habéis mandado un correo, pero la gente te manda correos, te hace... O sea, lo que pasa es que yo me puedo volver loco si voy atendiendo a todos los que sean. Y luego, probablemente algunos os hayáis inscrito en varios, entonces, en varios foros, a lo mejor estáis en un grupo con Marcos, en otro grupo conmigo, o en varios centros asociados conmigo, esas cosas pasan, no todos, espero, pero algunos de vosotros tendréis habrá algún follón y bueno, pues habrá que deshacer los entuertos que hayamos hecho en ese momento para saber exactamente quién compone cada grupo y con quién hay que contar. Ya está. Todo es a través de correo electrónico, ¿de acuerdo? Nos lo vamos a enviar al correo electrónico, vosotros me enviáis a mí, yo os envío los archivos al correo electrónico de la UNED y vosotros me enviáis a mí el archivo de datos del grupo al correo electrónico de la UNED. Ya está. Lo vamos a hacer por ahí y lo único que el cuestionario sí que hay que responderlo en la página de la asignatura online y ahí tendréis que adjuntar probablemente, como os he dicho, o bien el BCI o bien el del grupo de trabajo, depende si sois coordinadores o no. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Recordad que os van a preguntar en el cuestionario, os lo digo ya de antemano, os van a preguntar si os he dicho que hagáis diario de prácticas. Y sí, os lo he dicho. ¿De acuerdo? Coged aquí, o sea, en el diario de prácticas tendréis que poner que hoy es cuando hemos estado viendo los archivos, hemos visto de qué iba exactamente la APP1 y esta es la cuestión, ¿de acuerdo? Envías el archivo a tu coordinador y el coordinador al profesor y todo es mediante correo electrónico. Muy bien, Emerías. Perfecto. Así me gusta. Con gente como tú no tengo que dar yo las explicaciones. Me quitas trabajo, Emerías. Me viene muy bien.
que es... Es que, ¿ves? No hay quien lo encuentre. Vale, es Michelle, vale. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna...? No he entendido para qué tenemos que rellenar el cuestionario, contestar las preguntas. No, tú no. Tienes que contestar tus 3 sujetos experimentales. Ah, A ver, cada uno de vosotros vais a pasar el test, que es el BCI, el que hemos visto antes, que es el que da un valor a cada uno de los 5 rasgos en función de lo que cada uno responde. Es decir, con esa herramienta, con ese cuestionario, lo que se hace es valorar la personalidad con 5 datos numéricos. Te va a dar un número, que es lo que veíamos como resultados aquí, acordaos, fíjate, en esto que estábamos viendo aquí, ¿vale? En esto, veis aquí un valor de extraversión para el sujeto A, un valor de empatía. Estos son los rasgos de la personalidad en que Costa y McRae lo agrupan en estos 5 rasgos, ¿vale? En extraversión, empatía, escrupulosidad, neuroticismo y franqueza. Es decir, hace un perfil de la personalidad dando un valor numérico a cada uno de estos 5 rasgos. Ya está. Entonces lo vais a pasar a 3, de manera que 2 de ellos tengan parentesco genético y otro no tenga parentesco. Parentesco genético significa lo que todos sabemos, es decir, no vale que sea adoptado ni nada por el estilo, eso no hay parentesco genético ahí, ¿de acuerdo? Tiene que ser progenitor, padre biológico o madre biológica de la otra persona. Y el amigo de A conviene que sea amigo, pero que los padres no sean muy amigos, a ver si va a haber un parentesco genético por ahí que no contamos con él, ¿de acuerdo? Que los padres por lo menos no se lleven muy bien desde hace mucho, o hace 20 años no se conocían, estupendo, como tiene que ser mayor de edad, más o menos, por ahí. Sí, reíros, pero algunas sorpresas luego por ahí os encontráis, ¿eh? Que fijaos en los estudios de las cigüeñas, que se pensaba que eran monógamos puros, pues luego analizan y resulta que el 50% de los huevos no corresponde a esa pareja, con lo cual, y se supone que sí, que llevan toda la vida juntos y vuelven al mismo nido y todo lo que sea, vale. Sí, pero de vez en cuando alguno se da una vuelta por ahí y luego vuelve a casa y no pasa nada, pero eso es así. Entonces, parentesco genético, 2 de ellos. Y el otro, que no sea. Amigo de A, ¿vale? A es el centro de nuestro estudio, que será el hijo o hija. De ahí a un padre y al amigo. Como suponéis, como podremos prever, y como se ha hecho en otros años, como se ha visto, la experiencia nos lo dice, pero se puede prever que entre los amigos también habrá alguna similitud de personalidad. Fijaos que es hasta cierto punto esperable. Los amigos de los adultos, tú vas eligiendo a tus amigos. A lo mejor por eso es amigo tuyo, porque tenéis ciertas similitudes, ¿no? A lo mejor, o sea, que alguna correlación tendrá que haber, ¿de acuerdo? Fijaos que eso tiene que ser más o menos así. Si fuesen niños, los niños no, porque los amigos de los niños en realidad son, los que son amigos son los padres. Los niños están con quien le toca y ya está. Pero cuando uno va eligiendo sus amistades con la edad, pues lo normal es que haya cierta similitud en la personalidad de alguna manera. O sea, que no os extrañe. Estos 5 rasgos, de hecho, la heredabilidad que se va a calcular de cada uno de los rasgos, veréis que es distinto. Habrá rasgos que sí resulten muy heredables y otros rasgos que resulten menos heredables. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en todos los estudios que se hagan, siempre hay un grupo experimental que es en el que se puede calcular la heredabilidad, en este caso, y otros grupos los que sirven de contraste que se llaman grupos control, ¿vale? Entonces, para asegurar que los rasgos de la personalidad son heredables, tiene que haber una correlación elevada entre aquellos que comparten genes y una correlación menos elevada en los grupos control, que es lo que nos demuestra que realmente lo que estamos midiendo es lo que estamos midiendo, ¿de acuerdo? Esa es la idea básicamente de cómo funcionan estos estudios, al fin y al cabo, de correlación. Como os digo, no saquéis conclusiones de ningún tipo. Esto es para tener una idea de cómo se puede calcular esta heredabilidad. Ya os digo que la heredabilidad que corresponde realmente al tema 3, el de genética cuantitativa, primero tendremos que tener claros los conceptos de la genética mendeliana. Una vez que tengamos claros esos conceptos, los de genética cuantitativa se puede llegar a ellos fácilmente. Os avanzo un poquito para tener una mínima idea de lo que es la heredabilidad. La heredabilidad en realidad lo que explica es qué porcentaje de esa variabilidad que se encuentra en un grupo de lo que sea es atribuible a causas genéticas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos va a decir la heredabilidad. Y la heredabilidad en estudios de familia se calcula dividiendo
la correlación que se ha encontrado en lo que estés estudiando, en este caso en los rasgos de la personalidad, dividiéndolo por el parentesco genético, ¿vale? Esto os lo explicaré tranquilamente, lo veremos y el día que hagamos la puesta en común lo recordaré y veremos las partes y veremos cuál es el diseño experimental, cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, etcétera, etcétera, y eso hay que tenerlo claro a la hora de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que el parentesco genético realmente es el porcentaje de genes que comparten, los que tienen parentesco genético, que comparten expresado en tantos por uno, ¿vale? Esto que puede resultar un lenguaje extraño es muy sencillo. ¿Qué porcentaje de genes comparten un padre y un hijo? A ver, me voy a poner aquí a ver si alguno de aquí es menos tímido que vosotros. ¿Qué porcentaje? El 50%. ¿Estáis ahí? Los del chat, ¿estáis por ahí? Sí, eso es. ¿Qué porcentaje de genes comparten un padre y un hijo? Dice un compañero vuestro aquí que un 50%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Sí. Entre genes, entre padre e hijo, un 50%, ¿no? Sí. Realmente ese 50%, fíjate, entre un padre y un hijo se comparten, sí, un 50%, en realidad un poquito menos, porque date cuenta que el par 23 de cromosomas, sabéis que nosotros nuestro genoma está organizado en 23 pares de cromosomas, ¿no? ¿Sabéis cómo están ordenados los cromosomas? Porque hay uno que es el par 1 y otro que es el par 23. Cuando tú miras al microscopio y descubres los cromosomas tal, pone 1 en un cromosoma, 23 en otro, no, ¿verdad? Eso habrá que ordenarlo de alguna manera. ¿Se os ha ocurrido pensar cómo se ordenan y cómo se sabe cuál es cada uno? Están ordenados por tamaño. Es decir, el par 1 son los 2 cromosomas más largos. La pareja de cromosomas más larga. Porque tienes 2 cromosomas, tienes parejas de cromosomas similares, que tienes la misma secuencia de ADN en una que en otra, bueno, no exactamente la misma porque tienes alelos, ya lo veremos todo esto cuando expliquemos el tema 2 y el tema 3, ¿de acuerdo? Pero para que tengáis una idea, se ordenan de mayor a menor. Es una ordenación, fíjate, antiguamente había libros que se ordenaban también de esa manera, que los capítulos de los libros se ordenaban, primero estaban los más grandes y luego los últimos los más pequeños, para que tuvieses como más ganas de seguir leyendo y cada vez te cundiese más. Por ejemplo, el Corán, en las suras del Corán están organizadas, quitando la primera que es especial, las demás son de la más larga a la más pequeña. Es un método de organización muy antiguo, hay libros muy antiguos que estaban organizados así. El caso es que tú cuando miras al microscopio ves cromosomas que son empaquetamientos de la molécula de ADN. Los más largos, el 1. Los siguientes más largos, el 2. Así hasta el 23, que es el que determina el sexo, el par de cromosomas sexuales. De los cromosomas sexuales, es un cromosoma, ese par es un par muy especial, porque es un par que se dice que está en hemicigosis. Es decir, el gen X, el cromosoma X, ¿de acuerdo? Es el auténtico cromosoma, el gordo, el largo. El Y es lo menos que dan por cromosoma, que lo sepáis. O sea, es que es verdad, es casi, bueno, pues solamente es para que salgas macho, ya está, pero es lo menos que dan por cromosoma. Realmente es el X el que tiene pues alrededor de 1000 genes en ese cromosoma. El Y solamente tiene como unos 100 genes, ¿de acuerdo? Nada más. El resto, o sea, es que es muy pequeñito. Es el más pequeño. Con lo cual, si de todos tus genes, realmente la madre te ha dado un poco más puesto que te ha dado el X y el padre te ha dado el Y. Sin embargo, si eres chica, tu padre sí te ha dado el 50% de los genes porque te ha dado una X. ¿Entendéis? O sea que realmente siendo estrictos, pero se puede decir realmente que te da el 50% de los genes viene en el espermatozoide y el 50% de los genes viene en el óvulo. ¿De acuerdo? Otra cuestión más. ¿Solamente hay ADN nuclear? Las células somáticas también tienen cromosomas sexuales. Muy bien, López. Sí tienen cromosomas sexuales. Sí tienen cromosomas sexuales. Es decir, todos los cromosomas que vienen en ese que se determina el sexo, pero además hay otras cosas que van determinadas en el gen X. De hecho, hay enfermedades, las enfermedades hereditarias atribuibles al cromosoma X se padecen mucho más en varones que en mujeres, por ejemplo, porque nosotros solo tenemos una X y vosotros tenéis 2. Compensáis con la otra X la que esté tarada. Nosotros, si nos ha tocado la tarada, nos ha tocado la tarada.
caso clásico es el daltonismo. ¿De acuerdo? El daltonismo está el tener los 3 pigmentos que tenemos en las retinas, va en los genes que están en el cromosoma X. De manera que vosotras tenéis uno que puede ser daltónico, pero el otro, con el otro que tenéis bien, veis bien los colores. Es mucho más fácil mucho más difícil, vamos, que una mujer padezca daltonismo porque tiene que tener las 2 X taradas, por así decirlo. Sin embargo, los varones, yo soy la muestra, soy un daltónico de libro. Pues a mí, fíjate, pues es mi madre la que me dio la X chunga. Ya está, porque mi padre lo que me dio es el I. Y como lo que va ahí, pues sí, se expresan ahí. Mitocondrial, me dice, hay un ADN mitocondrial. Muy bien, ¿sabéis lo que son las mitocondrias, no? La mitocondria es dentro de los orgánulos que componen una célula, ¿vale? Quien no haya dado biología, que sepa que la célula tiene un núcleo donde están los cromosomas dentro y luego tiene distintos orgánulos para hacer distintas cosas. Entre otros, de los más importantes son las mitocondrias, que es donde se realiza la respiración celular y donde en realidad se acaba de darle el último empujón al metabolismo y se obtiene energía. Energía que es una energía que se transforma en energía química. En la célula se utiliza una moneda energética que es el ATP, el adenosín trifosfato, ¿de acuerdo? Pues eso se tiene en las mitocondrias. Hay una teoría endosimbionte de que estas mitocondrias en realidad eran en las células primordiales unas bacterias, porque tienen un ADN similar al bacteriano, tienen una pared celular similar a la bacteriana, que las fagocitó, una célula se comió, por así decir, incluyó en su interior a una bacteria y en vez de machacarla, comérsela y alimentarse de ella, al final están en simbiosis. De esa simbiosis nace la célula eucarionte, que es la nuestra, la de las células pueden ser o procariotas, procariontes o eucariontes, ¿de acuerdo? Eu es el prefijo griego que significa auténtico y carión es el centro, el núcleo. Entonces, con núcleo verdadero son las eucariotas y sin núcleo diferenciado, sin membrana nuclear, por lo tanto, son las procariotas. Las bacterias son procariontes y nosotros somos eucariontes. Esta teoría simbiótica, que cada vez parece más acertada, del origen in illo tempore de las mitocondrias como una bacteria una bacteria aeróbica que empieza a ser capaz de oxidar a través del oxígeno determinadas sustancias y tener, por eso, obtener energía. Bueno, pues de ahí esas mitocondrias, de hecho, cada mitocondria cuando se divide la célula, cada mitocondria se divide también a sí misma y tiene su propio ADN mitocondrial. ¿De acuerdo? Entonces, las mitocondrias, el ADN mitocondrial, lo digo a vosotros y lo digo a los chatieros, el ADN mitocondrial proviene de la madre, del padre, de los dos. ¿De quién proviene el ADN mitocondrial? De los dos, de la madre, de los dos, de la madre. ¿Y aquí qué pensáis? Pues os lo adelanto ya. Aquí cada día tomamos una píldora roja de Matrix, que la realidad no es tampoco como nos la habían contado, es como es. El ADN mitocondrial es del óvulo, es decir, el espermatozoide es lo menos que dan por gameto también, ¿no? Lo único es como una cápsula que solamente lleva el ADN nuclear, se mete el espermatozoide, funde su membrana, en realidad no es que penetre el óvulo, sino que funde su membrana con la membrana del óvulo y mete dentro el material genético. Fijaos, se dice que el espermatozoide funciona al revés que el hombre, porque el espermatozoide mete la cabeza y pierde la cola, ¿de acuerdo? Entonces, este es un chiste muy viejo, políticamente incorrecto, pero que sigue causando furor y que nunca se olvidará. En realidad, ya os digo que no mete la cabeza, simplemente funde la membrana de su cabeza con la del óvulo. Y el caso es que la célula auténtica es el óvulo. El espermatozoide lo único que hace es una cápsula que mete el material genético. Pero todo lo demás de la célula que tenemos todos viene del óvulo de nuestra madre. El óvulo es la célula más grande que tenéis en vuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Con muchísima diferencia. Y el óvulo es la auténtica célula reproductora. El ADN es como para darle una conjugación, digo, el espermatozoide es para darle una posibilidad de que se conjuguen y se varíen los genes de alguna manera, ¿no? La reproducción sexual lo que aumenta es la variabilidad que puede haber ahí. Pero hay especies que sabéis
que no necesitan de espermatozoides. Hay especies que tienen la capacidad de que las hembras pueden dar lugar a hembras. Eso es lo que se llama la partenogénesis, ¿no? Que el óvulo directamente se empieza a dividir y da lugar a un ser completo. En el caso humano necesitas el espermatozoide y el óvulo. Pero es así. Que sepáis que los estudios de línea de ADN mitocondrial, lo que se estudia es la línea matrilineal, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, con los seres humanos de este planeta, los 7.000 millones, se han hecho estudios de ADN mitocondrial hasta llegar a lo que se supone que es la primera mujer de las que descendemos todos. Y esa primera mujer que descendemos todos es lo que da, se conoce como teoría de la Eva negra. ¿De acuerdo? Porque evidentemente es africana. Todos venimos de África. Si tuviésemos un poquito más de cultura biológica, pues veríamos que el racismo es una subnormalidad, no tiene ninguna razón de ser y todos al final provenimos de una antecesora negra de piel negra, negrísima, de África subsahariana. ¿De acuerdo? Entonces esos estudios se han hecho siguiendo la línea matrilineal que es el ADN mitocondrial. A mí me miran el ADN de mis mitocondrias, es exactamente el ADN que tenían las mitocondrias de mi madre, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y mi madre, las de su madre, y las de su madre, y las de su madre. Así se estudia el ADN mitocondrial. ¿Vale? Entonces, nos queda, ya va a sonar el timbre en un momento y ya está. Una última, ya que hemos hablado de este tema, os comentaré un último mito que nos han vendido toda la vida y que no es cierto. Siempre nos han vendido la idea de como que los espermatozoides compiten y hay uno que llega y consigue entrar en el óvulo, ¿no? Eso es la idea. Y eso da idea como que el mundo tiene que ser muy competitivo y hay que llegar y, bueno, pues que sepáis que realmente el espermatozoide que llega a meter su material genético en el óvulo no es el primero que llega, ni mucho menos. Ni mucho menos. En la carrera de espermatozoides, fijaos, si se forma una estructura en el óvulo que se llama corona radiata, podéis buscarlo, podéis mirar por ahí la fecundación realmente cómo se da, y el óvulo, fijaos, tiene como una estructura que le protege, como si fuese una muralla que le protege. Entonces, los primeros espermatozoides que llevan, los espermatozoides tienen una estructura que se llama acrosoma en su punta, que disuelve esa corona radiada. Entonces, es la imagen, más que una carrera y el que gana es el que fecunda, no es así. Es más un trabajo muy cooperativo. Los primeros que llegan nunca van a fecundar, sino que empiezan a disolver esa corona radiata, hasta que ya, una vez que tiene grietas en su estructura, esa protección del óvulo, hay un oportunista que hace quick, se cuela y alcanza. Entonces, no es ni el más rápido, ni el más... No. Se asemeja más, fijaos, al asalto de una fortaleza medieval, ¿de acuerdo? En la que vamos todos, unos llevamos aquí las torres de asalto, otros un ariete, y al final, cuando ya está medio, llegan unos y se cuelan, y esos son los que consiguen el objetivo. ¿De acuerdo? O sea, que el mundo, hasta en eso, nos han ido metiendo unas ideas de competición, que en realidad el mundo es mucho más cooperativo hasta en la fecundación. Daos cuenta que la acción, por lo tanto, de los espermatozoides es una acción conjunta, que necesita de muchos espermatozoides disolviendo esa corona radiata y uno que al final llega y se cuela. ¿De acuerdo? Eso es una nueva píldora roja que os doy para que veáis cómo son otras realidades y es lo bueno de esta asignatura, que empezamos a conocer la vida realmente como es. Yo no sé si se les ha fundido hoy. Ahí está. Chicos, hasta la semana que viene. Acordaos de apuntaos el 22, como muy tarde. ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima.